Lectura del libro del Génesis. Estos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día en que hizo el Señor Dios la tierra y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó el Señor Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos. El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos. El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo, retornen hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer, que pasó una vela nocturna. El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos. Enséñanos a calcular nuestros años, para que admiremos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos. Come to me, all you who labor and are burdened. Vengan a mí todos ustedes que laboran y llevan carga, y les daré descanso, dice el Señor. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. Jesus said to his En aquel disciples, tiempo dijo Jesús a sus discípulos, "Do not worry no and anden say, agobiados what are we to eat? pensando que van a comer o que van a beber What are we to o wear? con qué se van a All vestir. these things the Los pagans paganos se afanan por esas cosas. seek. Your heavenly Father Ya sabe su Padre Celestial del cielo que tienen necesidad de todo eso. the kingdom of God, Sobre todo busquen el reino de Dios y su and all justicia. these things Lo demás will be given you. se le dará por añadidura. Do not worry about Por tanto, no se agobien por el mañana, tomorrow will take care porque of el mañana traerá su propio agobio. for a day is A cada día
le bastan sus disgustos. Verbum Domini. In the United States, En los Estados Unidos celebramos hoy el Día del Trabajo. Es un día en el que en especial oramos por todos los que trabajan y todos los que necesitan trabajo. Y las lecturas de esta misa en realidad reflexionan sobre el trabajo. Leemos sobre el recuento de la creación del libro del Génesis y ahí nos cuenta cómo Dios mismo realizó trabajo. Cuando no había hierba en el campo, el Señor la creó. Cuando no había hombre en la tierra, el Señor lo creó. Todas estas cosas el Señor las creó de la nada y únicamente Dios es capaz de hacer esto, crear algo de la nada. Nadie en la tierra es capaz de crear algo de la nada. Podemos hacer cosas de otras cosas, pero nunca de la nada. Mi mamá es capaz de hacer postres deliciosos sin matar a la gente por exceso de azúcar, pero no los hace de la nada. Necesita todos los ingredientes para hacer el postre. Necesita algo para crear el postre, usando sus ingredientes, usando algo. No lo hace de la nada. Únicamente Dios es capaz de crear algo de la nada. Y después que el Señor Dios plantó el jardín del Edén, escuchamos que colocó al primer hombre ahí. Y lo colocó ahí con un propósito: cultivarlo y cuidarlo. Estaba supuesto a trabajar y cuidar del jardín. Y noten que este tema del trabajo ya estaba presente ahí antes de la caída. El trabajo ya estaba ahí antes del pecado original. En otras palabras, el trabajo no es efecto de la caída. Cuando consideramos causa y efecto, no es debido al pecado original que tenemos que trabajar. La fatiga de ello, ese es el efecto de ello, pero el trabajo en sí no es a causa de la caída. Dios bendijo al hombre con el trabajo. El trabajo no es una maldición, pues Dios se lo dio al hombre antes de la caída. Es un don de Dios. Hay una película que salió cerca de 8 años atrás. Se llama El Don Final. Es una película muy buena. Se trata de un hombre que pierde a su abuelo y su abuelo le deja casi nada de su propiedades como herencia a sus familiares, excepto al nieto. Pero la heredad que le deja al nieto es algo extraño, y el nieto era un hombre algo flojo, algo vago, no le gustaba trabajar mucho, estaba acostumbrado a levantarse tarde. El abuelo estaba acostumbrado a obligarlo a levantarse de la cama para que fuera a trabajar. Y para poder obtener la heredad de el legado de su abuelo, el hombre tiene que cumplir ciertas instrucciones que el abuelo le deja. En otras palabras, tiene que realizar ciertos trabajos para obtener esa herencia. Y la experiencia que tiene el nieto es parte de esta herencia que el abuelo le está dejando. Sí, el trabajo puede ser muy pesado, puede ser laborioso, puede ser frustrante, y a menudo el trabajo suele ser agradable para muchos, tal vez solamente los viernes por la tarde o solamente el día de pago, cuando todo el mundo espera con anhelo su pago. Pero el trabajo es algo más que recibir pago el día de pago. El trabajo es un obsequio. Puede formar virtudes dentro de nosotros.
Tenemos la virtud de la fortaleza, de tener la fortaleza para trabajar. Tenemos la virtud de la perseverancia para continuar trabajando, aunque a pesar del trabajo es muy difícil, muy laborioso. Tenemos la virtud de la fidelidad, en donde nos mantenemos fieles a lo que nos ha sido encomendado a que hagamos. Son diferentes virtudes que el trabajo puede formar en cualquier persona que trabaje. Y la Iglesia nos enseña, en el plan de Dios, todos estamos llamados a desarrollar y realizarnos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estamos llamados a desarrollarnos y realizarnos, porque toda vida es una vocación. Así pues, el trabajo nos ayuda a desarrollarnos. Y también el Concilio Vaticano II enseña que a lo largo de los siglos el hombre ha trabajado para mejorar las circunstancias de su vida a través de un esfuerzo individual enorme y un esfuerzo colectivo, al trabajar solos o al trabajar en equipo. Dice, para los creyentes, para nosotros, pues el caso está cerrado. Hemos de considerar esa actividad humana según la voluntad de Dios, pues el hombre creado a imagen de Dios recibió un mandato de cuidar de la tierra y todo lo que contiene y de gobernar al mundo con justicia y con santidad. Un mandato de identificarse con la totalidad de las cosas creadas por el Señor y Creador de todo. Esto proviene de Gaudium et Spes 34, la alegría y la esperanza. Nuevamente, el trabajo es la voluntad de Dios, es el don de Dios, es la voluntad de Dios, incluso si eso involucra no recibir dinero por nuestro trabajo. Por ejemplo, cuando trabajamos en alguna labor voluntaria, en alguna caridad, o cuando trabajamos como sacerdotes o misioneros, cuando no recibimos poco dinero o ninguno a causa de nuestro estado en la vida. Y a pesar que a veces no hay valor monetario, a veces el trabajo es un don, es una bendición. El trabajo es cooperar con la labor de Dios mismo. El capellán de EWTN, el padre Leonard y el padre Jean Paul, el ex capellán, el padre Joseph, cada vez que mandan un correo electrónico a los empleados, decimos, queridos compañeros de trabajo, todos somos compañeros de trabajo con Dios. Nuevamente, el trabajo es la voluntad de Dios. Incluso si no hay valor monetario, el trabajo es un don, es una bendición, es cooperar con la labor de Dios mismo. Aquí es lo que enseña San Pablo sobre el trabajo. Dice, el hombre debe trabajar, tanto porque el Creador lo ha mandado y a causa de su propia humanidad que exige trabajo para poder mantenerse y desarrollarse. El hombre debe trabajar por atención a los demás, en especial su familia, pero también debe trabajar por la sociedad en la que vive, el país de donde proviene, la familia humana entera de donde es miembro, puesto que es heredero del trabajo de generaciones y al mismo tiempo participa en la construcción del futuro para los que vendrán después de él en la sucesión de la historia. Dice, todo esto constituye la obligación moral de trabajar, entendido en su sentido más amplio. Así que tenemos este llamado a trabajar, tenemos esa bendición, ese don de trabajar. Todos tenemos que trabajar. Y el trabajar para ganarnos la vida es necesario para nuestra vida terrenal, pero trabajar para el reino de los cielos es necesario para nuestra vida celestial. Como escuchamos anteriormente, el Señor nos dirige hacia nuestro final. Nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y el resto les será proporcionado por añadidura. Por Dios, quien sabe lo que necesitamos. Esto también aplica a nuestros televidentes.
bedridden quienes están inválidos en cama, en in a un nursing home. hospital, en un asilo de enfermos. Su trabajo es ofrecer su dolor, ofrecer su sufrimiento, su incomodidad, sus cruces, Uniting them, unirlas con la cruz de Cristo. and with them you are Y the most important work. al hacer eso están llevando a cabo la labor más importante con Dios. One Sunday I remember, Cierto domingo, recuerdo al preparar la homilía, recuerdo cierto domingo yo tuve que ofrecer varias misas en diferentes parroquias aquí en esta diócesis. Y creo que tuve que ofrecer 3 misas aquel día, incluyendo manejar un tramo bastante largo para llegar de una parroquia a otra. Y recuerdo que la última era una misa en castellano. Y al final de esta misa ya estaba bastante cansado y llegué a la sacristía para cambiarme. Y como es de costumbre, había diferentes personas que trabajan para la parroquia, ayudando para cuidar de las necesidades después de la misa. Pero a diferencia de los demás lugares, este era bastante singular, porque había varios niños también que estaban trabajando en esa sacristía. Y esas pequeñas abejitas, como me gusta llamarles, esas pequeñas abejitas eran muy eficientes y eran niños y niñas que trabajaban muy duro. Y uno de los sacristanes me contó, padre, a estos niños les encanta trabajar. No me hace falta que me lo dijera porque era obvio al ver a estos niños. Y tenía que bendecir algo antes de quitarme la vestimenta y estaba rociando agua bendita y usualmente coloco mi botella de agua bendita en mi bolsillo inmediatamente, pero en ese momento lo puse sobre la mesa. Y uno de los muchachos fue tan eficiente en limpiar la mesa que incluso me tiró rápidamente mi botella de agua bendita y tuve que decirle, no, espérate, ese es mío. Se puso a guardar todo muy rápidamente. Nuevamente, estos niños ya tenían la bendición, ya tienen la bendición del trabajo, ese deseo de trabajar, ese deseo de servir al prójimo. Que Dios bendiga a estos pequeños niños con la bendición del trabajo. Y estos niñitos, de hecho, me recuerdan al divino niño Jesús. Usualmente yo no suelo hacer esto, un anuncio. El próximo sábado en Huntsville tenemos al Divino Niño desde la mañana hasta la noche, así que los insto a que vengan a ese día, a esa celebración. Es la fiesta patronal del santuario, el primer domingo de septiembre, pero esta vez es la primera vez en la que también incluiremos el día antes como celebración especial ahí en el santuario. De cualquier modo, volviendo al tema de estos niños, estos pequeños niños me recuerdan al divino niño Jesús. Él tenía tanto deseo de trabajar con el Padre, tenía tanto deseo de trabajar, de servir al Padre, tanto deseo de hacer el trabajo de su Padre, tanto deseo que se quedó atrás en el templo sin que se enteraran José ni María, sino hasta 3 días después. Y ustedes saben que para nuestro Señor el trabajo no siempre es agradable, no siempre es fácil. Él predica en su vida pública, pero no siempre fue aceptado. Tenemos a los letrados, a los fariseos que van en contra de él, que tratan de hacerlo ejecutar, y finalmente su trabajo duro y laborioso incluso lo llevó a la muerte. Pero esa muerte no es final. Él resucitó después de 3 días para poder
llevar a cabo esta labor del Padre, esta labor de redención, esta labor de salvación y santificación para todos nosotros, e incluso redimió al trabajo en sí. Así que no es siempre agradable. Tenemos el aspecto duro, el aspecto difícil del trabajo, pero es el don de Dios, es una forma de contribuir a otros al ofrecer nuestro trabajo a los demás. Así pues, demos gracias a Dios en especial en este día por su don del trabajo en cualquier forma que lo recibamos, así nos estén pagando o no. Bendigamos a Dios, demos gracias a Dios por este trabajo. Y también recordemos por aquellos que buscan trabajo. Muchas personas que necesitan trabajo y han estado buscando trabajo durante largo tiempo y necesitan trabajo. Oremos por ellos y recordémoslos. Que Dios los bendiga con el don del trabajo, el don de tener un empleo para poder mantener a sus familias.